Ya, ahora sí. Ahí sí, ya. Bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra última sesión del seminario permanente de métodos cualitativos. Muchas gracias por su interés, por conectarse. Hoy día vamos a mantener un formato online por problemas tecnológicos aquí con la sala de Magíster. Pero es para mí una gran alegría contar con Valentina Abufilé hoy día con nosotros. Gracias, Valentina, por asistir, por preparar este fascinante em, presentación que tienes para nosotros hoy. Solo para si alguien en la sala no conoce a Valentina, ella es socióloga de formación, y su doctorado en el New School for Social Research, que está en Nueva York, y ahora es docente en trabajo social en Faxo y ha realizado muchas investigaciones en torno a temas de estudios urbanos, ¿cierto? Y lo que más nos interesa hoy en cuanto a temas de pobreza, desigualdad política y todo y mucho de su trabajo desde etnografía política. Entonces, hoy nos trae una mirada bastante importante para todos y todas en torno a diferentes maneras de pensar la etnografía. Así que, Valentina, te damos la palabra y muchas gracias por tu presencia aquí en la sala. Ya, súper. Bueno, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento por la invitación, especialmente a Andrew y Francisca aquí asistiéndonos. Y bueno, muchas gracias a los asistentes por hacerse este tiempo en la agenda, dado que estamos todos en una fecha súper difícil del año. Em, y bueno, estoy encantada de estar acá y dado el nuevo formato, a pesar de que hay gente en la sala, voy a estar hablando mirando a la cámara. Em, y bueno, mi investigación en general, ¿no? Analiza la relación entre el Estado y los sectores populares que se produce en el marco de las políticas de vivienda, ¿ya? Trabajo conflictos por vivienda, bueno, política habitacional, acción colectiva. En este campo, el diálogo entre la sociología y la disciplina de trabajo social, ¿no? Donde estoy actualmente ubicada institucionalmente, ha sido particularmente productiva, ¿ya? Porque en mi recorrido, observando la política pública y la intervención estatal, me he ido acercando a un registro que es bien propio del trabajo social y que es el análisis de la interfaz o de los encuentros burocráticos, ¿ya? Este punto de contacto entre el Estado y los sujetos, ¿ya? Este tipo de análisis se enmarca dentro de un campo de literatura que es el de burocracias a nivel de calle, ¿ya? O street level bureaucracy, concepto desarrollado por Michael Lipsky. La reflexión que quiero ofrecer hoy es sobre el potencial de estos encuentros burocráticos como lugar de observación etnográfica, y desarrollar un poco qué es lo que se despliega ante la observación, ¿no? En estos encuentros burocráticos entre los funcionarios del Estado y los ciudadanos. Eh, bueno, la observación de estos encuentros no estaba en el diseño original de mi investigación, fue uno de esos giros que ocurren durante el trabajo de campo, esos giros inesperados. En esta presentación breve voy a narrar, bueno, cómo llegué a ese lugar, ¿no? De observación, eh,
cómo se conceptualizan los encuentros burocráticos en la literatura y reflexionar un poco sobre el tipo de información al que podemos acceder, ¿no? Cuando eh, nos encontramos ante como esa observación de la interfaz. Em, bueno, y en este caso voy a describir un poco la relación entre el Estado y residentes de asentamientos informales que se establece a través de la política habitacional. Los encuentros burocráticos son entonces, se producen en procesos de intervención del Estado. Y en esta interfaz no observamos únicamente como la interacción cara a cara entre funcionarios y ciudadanos, sino que también observamos, o es posible observar, ¿no?, los discursos públicos, los discursos que adopta el Estado respecto de el fenómeno que está interviniendo, ¿no? En el caso de mi investigación es cómo el Estado está entendiendo la informalidad, cómo está entendiendo los asentamientos informales. Se pueden observar también desde esta interfaz las políticas y los programas públicos, ¿no? Con su diseño, con sus objetivos, sus definiciones, los instrumentos que se utilizan. También nos permite acceder un poco a la respuesta de los ciudadanos, ¿no? La respuesta de los sujetos que están siendo intervenidos. Y por lo tanto también las resistencias o tensiones, ¿no?, que se producen en los procesos de intervención pública. Uno de los resultados de la investigación que les voy a narrar, en el caso de la intervención en campamento, es que había una relación de correspondencia, ¿no?, entre el discurso sobre asentamientos informales, la política pública y las respuestas de los residentes informales, ¿ya? Pero es una correspondencia imperfecta, ¿no?, deformada, ¿ya? En la ejecución de las políticas o programas públicos hay procesos de traducción y de mediación que ocurre justamente en ese punto de encuentro entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, a propósito, bueno, del tema que convoca este seminario, ¿no?, sobre los métodos, me voy a referir a este potencial de los encuentros burocráticos como lugar de observación etnográfica de la relación entre el Estado y los sujetos informales, ¿ya? La investigación que voy a describir, va a ser una descripción breve, es sobre la persistencia de los campamentos, ¿ya?, asentamientos informales entre el 90 y el 2018, ¿ya? Es una investigación del periodo post-dictadura, bueno, en que los campamentos eran radicalmente distintos al fenómeno de las tomas que vemos hoy día, ¿ya? Donde en el fondo la interpretación que estábamos haciendo sobre los campamentos era principalmente como un problema de pobreza, ¿ya?, y no de crimen o de migración, como se están leyendo hoy día. Eh, y bueno, esta investigación de todas formas concluye el 2018, justo antes de los eventos estallido social y pandemia, que sabemos que es donde ocurre un punto de inflexión, donde los campamentos comienzan a dispararse, ¿no? Eh, es durante los años 90, en el fondo, la intervención en campamentos se va a enmarcar dentro de los objetivos de superación de pobreza a nivel país, ¿no? Tenemos altas tasas de pobreza, altas tasas de allegamiento y un déficit habitacional también altísimo a principios de los 90. Había un temor también de que este déficit habitacional iba a producir un nuevo ciclo de tomas de terreno. Y con ese fin las autoridades implementan un conjunto de medidas, se va a reforzar la política habitacional diseñada en el periodo previo, se va a aumentar el gasto público en vivienda,
va a aumentar la construcción de viviendas que va a alcanzar a finales de los 90 su mayor pico, o sea, se van a construir más viviendas que en todos los periodos previos de la historia de Chile. Se van a prevenir activamente las tomas de terreno y los resultados de este periodo es que, bueno, se reducen las tasas de pobreza, se reduce el déficit, vamos a ser el primer país en reducir el déficit habitacional, se previenen las tomas de terreno, eh, algunos autores incluso hablan del fin de la informalidad, eh, pero los campamentos van a mostrar tendencias erráticas, ¿no? Eh, a pesar de que estábamos en el momento del milagro chileno, cifras de desarrollo económico en aumento, reducción de tasas de pobreza, el número de asentamientos no va a responder a estas tendencias, ¿ya? Adicionalmente, el MIMBU a mediados del 2010 va a mostrar que el 72% de los campamentos se había formado con posterioridad a los 90 y que el 84% de los residentes en campamento eh, también habían llegado a los campamentos después de los 90. Entonces, en el fondo teníamos como un arribo a los campamentos durante justamente el periodo de mayor construcción de política habitacional del país, ¿ya? Entonces, en este escenario, la pregunta a responder fue cómo persisten los campamentos, ¿ya? Eh, bueno, la informalidad, bueno, es parte del poblamiento latinoamericano y chileno también, ¿no? Es un fenómeno de larga data y cíclico. Y yo organizo como las interpretaciones, las explicaciones sobre informalidad en como 4 líneas, ¿ya? Que las voy a revisar bien brevemente. La primera propone que la informalidad es resultado de la marginalidad y la pobreza, ¿no? Serían prácticas de supervivencia. La segunda, en el otro extremo, ¿no? La investigación va a enfatizar la agencia de los pobladores, ¿no? La acción colectiva y la ocupación de terrenos como bueno, una práctica política y un proceso a partir del cual eh, los sujetos se constituyen en sujetos políticos. La tercera perspectiva es la informalidad como resultado de factores estructurales, ¿ya? Eh, como de producto de una economía política excluyente, principalmente de los sectores populares. Y aquí aparece en el fondo el argumento del valor del suelo, el precio de los arriendos como determinantes de un mercado de viviendas excluyentes para los sectores populares. Y la última línea es, indaga en el rol del Estado y de las políticas sociales en la producción de la informalidad. Es una línea menos explorada, principalmente en Chile ha sido poco estudiada aún, y que propone que la informalidad responde también a la intervención del Estado, ¿ya? Menos investigación aún hay sobre las interacciones entre los funcionarios del Estado y los asentamientos informales y cómo esto eh, afecta, ¿cierto?, los procesos de informalización y la reproducción de los asentamientos. Eh, la, eh, las burocracias a nivel de calle, ¿no? Proponen que las políticas públicas se van a materializar eh, en estos encuentros cotidianos entre agentes que son representantes del Estado y los ciudadanos, ¿ya? Eh, los burócratas a nivel de calle o también denominados profesionales de primera línea del Estado, ¿no? Son los funcionarios que van a tratar directamente con los usuarios en la prestación de servicios gubernamentales. Van a ser también los principales mediadores, ¿ya?, entre el público y el aparato del Estado, ¿ya? No aplican
únicamente reglas formales a casos individuales, sino que deciden a quién atender y cómo atender caso a caso, ¿ya? Por lo tanto, también van a jugar un rol fundamental en la formación de las experiencias cotidianas de los ciudadanos en relación al Estado. Los burócratas a nivel de calle también van a enfrentar presiones diversas. Primero, lidiar con la complejidad de los procedimientos administrativos, a la vez que asegurar las eficiencias en el servicio, otorgar tratos individualizados a los usuarios, ¿cierto? Pero adicionalmente tienen el poder de determinar el acceso de los ciudadanos a los servicios. Entonces, o sea, en la medida en que influencian la distribución de derechos o de beneficios, ¿no? Em, Entonces, esta literatura en el fondo como argumenta que estos encuentros burocráticos o encuentros públicos tienen la capacidad de alterar los resultados de las políticas públicas, porque generan efectos en términos del acceso que tienen los beneficiarios, desigualdades de atención, dependiendo del tipo de público que atienden, y en el logro también de metas y objetivos, ¿ya? Algunos ejemplos paradigmáticos, el caso de las policías, y de los profesionales de la salud, ¿no? A quién atender, a quién priorizar en los servicios de urgencia, lo que se denominan las prioridades conflictivas, ¿no? Cómo atender a la población son parte de las decisiones que estos trabajadores tienen que tomar eh, en procesos de intervención, ¿ya? Y por último, este rol, ¿no?, del funcionario de primera línea también demanda un alto poder discrecional, ¿no? Tienen un margen de libertad para la toma de decisiones dentro de los límites que establecen las políticas o los programas. Y en el ejercicio de esta discrecionalidad, ¿no?, también los burócratas a nivel de calle deciden, ¿no?, qué beneficiario recibe qué, ¿ya? En el caso de la investigación que realicé, el dilema era básicamente como a quién asignar los subsidios, ¿ya? Em, Hay investigación sobre encuentros burocráticos entre funcionarios del Estado que ocurren en oficinas estatales. Y aquí tenemos la investigación de Javier Aullero, los pacientes del Estado, y también el trabajo de Carolina Rojas, ¿cierto? Ayudar a los pobres en el caso chileno. Y bueno, a diferencia de estos encuentros, de lo que describen estos autores, los programas de campamento se ejecutan en terreno. Y por lo tanto los encuentros, nuestra interfaz, donde se encuentran los funcionarios y los beneficiarios, entre comillas, de la intervención pública ocurren en campamento, ¿no? El mandato gubernamental, ¿no?, de intervenir los asentamientos informales, ya sea por razones de seguridad, ya como muestra esa imagen ahí de una intervención en Maipú, o ya sea porque los campamentos se encuentran en zonas de riesgo medioambiental, o por motivos sanitarios, ¿ya? O con la finalidad también de reducir, ¿cierto?, la emergencia habitacional, la crisis de vivienda, ¿no? Este mandato obliga al Estado a desarrollar estrategias de intervención y movilizarse hacia los territorios, ¿no? A diferencia, ¿cierto?, de los pacientes del Estado que describe Aullero, cuya espera va a ocurrir en las oficinas gubernamentales, en el caso de los asentamientos ocurre algo diferente, ¿no? Los residentes informales de alguna manera se hacen visibles al Estado a través de la informalidad, eh, y deben permanecer en la ocupación, ¿cierto? Ya sea para evitar el desalojo, ¿ya? O para ser beneficiarios de la política de gobierno, ¿ya? Lisa Weinstein, el libro que aparece ahí en la imagen, utiliza el concepto de stay put, ¿ya? De que lo importante en el fondo, en el caso de los
de los asentamientos en Mumbai, ¿no? Lo importante es permanecer, eh, ya sea para evitar los desalojos o estar a la espera, ¿cierto?, de la intervención del Estado. Eh, y aquí a los métodos, no sé cómo voy de tiempo, Andrew. Ya. Bueno, hice un proceso como de reconstrucción de la perspectiva de distintos autores, perdón, de múltiples actores, para reconstruir un poco el problema de la persistencia de los campamentos. Entonces, me interesaba tener la perspectiva de los funcionarios del Estado en sus distintos niveles de administración, de las ONG, y de residentes y ex residentes de campamento. Me interesaba también como indagar en distintas dimensiones del problema. Por un lado, el análisis de la política habitacional, por otro lado, la dimensión más discursiva, cómo estábamos representando los asentamientos informales, cómo estábamos representando a los sujetos informales, y las prácticas de residentes y ex residentes. Y diseñé una investigación quali multimétodo donde hice análisis documental, principalmente de bueno, documentos gubernamentales, eh, entrevistas semiestructuradas a estos distintos actores y observación etnográfica en un campamento de Santiago que yo denomino Las Flores, Campamento Las Flores, que en ese entonces era el campamento más antiguo de la RM, estaba ahí en pie desde el año 75, era uno de los campamentos emblemáticos en aquel entonces y que se encontraba en proceso de cierre, ¿ya? Hice 18 meses de trabajo de campo y eh, Y bueno, una de como de las sorpresas, ¿no? Durante este recorrido es que mientras hacía entrevistas con los funcionarios de Serviu, conocí a la dupla encargada de conducir el proceso de radicación y de cierre del campamento Las Flores, ¿ya? El programa de campamento de Serviu funciona con duplas, técnicos sociales, un profesional técnico que es usualmente arquitecto, y un profesional del área social, que puede ser trabajador social o sociólogo, que realizan la intervención en terreno, ¿ya? En una de mis entrevistas, bueno, me invitaron a sumarme a los recorridos que hacía la dupla en los campamentos. Y entonces realicé visitas con ellos al campamento Las Flores entre marzo y diciembre del 2017. Eh, bueno, el campamento estaba en proceso de erradicación y cierre definitivo. Se habían conducido ya 3 procesos previos de erradicación del campamento, habían sacado un conjunto de familias del campamento y las habían relocalizado a proyectos de vivienda social, pero el campamento se había vuelto a poblar, ¿ya? Y ahora estaban en plan de radicar a las familias en el mismo terreno para prevenir, ¿cierto?, la reocupación del lugar. Y los comités estaban en proceso de postulación a los subsidios, ¿ya? Con esta dupla eh, realicé, bueno, las visitas empezaban en las oficinas de Serviu hasta el campamento y en esos como recorridos tuve el privilegio de contar como de poder conversar con la dupla sobre el proceso que estaban llevando a cabo, sobre el programa en general, ¿no? Eh, Realicé con ellos recorridos por el campamento completo, puerta a puerta, donde fuimos llevando como registro de cada una de las familias y donde se produjeron estos como procesos de eh, resistencia de las familias, ¿ya? Eh, y bueno, participé también con ellos en las reuniones mensuales entre Serviu y los comités que conformaban el campamento. Eh,
Algunos de los como principales resultados del proceso. Primero, bueno, los procedimientos, esto es bien obvio, pero tengo que mencionarlo, ¿no? Los procedimientos gubernamentales para identificar y asignar subsidios habitacionales están altamente estandarizados en la política habitacional, ¿ya? Eh, pero es importante mencionarlo porque esto contrasta con como lo caótico que resulta la aplicación de esos procedimientos en terreno, ¿ya? Eh, el DS 49, ¿no? El Decreto Supremo 49 que regula la política habitacional para sectores vulnerables, eh, está dirigido a población que pertenece al 40% más vulnerable del país, ¿ya? Y para asegurar esto, en el fondo se ocupa el registro social de hogares como técnica de comprobación de medios para poder focalizar la asignación de subsidios únicamente en estos grupos, ¿ya? Entonces, este porcentaje de vulnerabilidad en el fondo distingue entre aquellos residentes que son admisibles de aquellos que son inadmisibles al programa, ¿ya? Pero adicionalmente hay otro criterio de focalización que es el catastro de campamentos, ¿ya? Los catastros de campamentos que aparecen cada cierto tiempo en los medios, ¿no? Cumplen un doble propósito. Nosotros conocemos el propósito público, ¿no? Que es tomar como esta fotografía del estado actual de los campamentos, cuántos campamentos hay, cuánta gente reside en campamentos y caracterizar a su población, ¿no? Pero cumplen un propósito adicional, que es que también permiten identificar y focalizar a los que serán los beneficiarios del programa. Entonces, para ser beneficiarios, los residentes de campamento deben estar registrados en el último catastro oficial, ¿ya? Esto cumple el objetivo, ¿cierto?, de ir asignando subsidios bajo un orden de prelación, de entregar subsidios a aquellos residentes más antiguos, ¿ya? Lo que significa que aquellos residentes que no están catastrados no son admisibles, ¿ya?, para recibir el subsidio. Entonces los catastros funcionan como criterio adicional de focalización de la población objetivo, pero son objeto de disputa y conflicto, porque ¿qué pasa cuando estás intentando como cerrar un campamento y dentro del conjunto de los hogares que conforman ese asentamiento tienes familias que no cumplen con los requisitos, ¿no? Entonces, a pesar como de la estandarización y el paso a paso de la política tal como está definida, diseñada, ¿cierto? La implementación en terreno enfrenta un conjunto de obstáculos, ¿ya? Y uno de estos, como les decía, es cerrar el campamento cuando tienes dentro de dentro del pool, ¿cierto? De habitantes del asentamiento personas que no cumplen con los criterios de admisibilidad para ser beneficiarios. Entonces, lo que vemos, ¿cierto?, en la intervención de esta dupla, lo que vamos a ver es el proceso como de mediación que tiene que hacer el funcionario de primera línea para resolver este dilema, ¿ya? Y lo que hacen es, bueno, desarrollan un conjunto de estrategias, tanto formales como informales, ¿ya? Para poder dar cierre al campamento, ¿ya? Y lo más interesante, ¿no? Desde la perspectiva de mi investigación, es que realizan un conjunto de, como de adaptaciones informales, ¿no? Para poder formalizar una urbanización informal, ¿ya? Entonces, bueno, visité el campamento con la dupla, ¿cierto? En marzo del 2017. Aquel día el propósito de la visita era realizar este recorrido puerta a puerta para informar a más de 70 familias que el terreno estaba comprometido para un proyecto habitacional,
que pronto iba a empezar la construcción del proyecto habitacional y que se tenían que ir de ese terreno, ¿no? Tenían que desalojar porque no cumplían con los requisitos de admisibilidad, ¿ya? Aquí, bueno, dejé extracto de mis notas de campo, ¿no? De cómo ocurre ese primer como recorrido puerta a puerta que hicimos, ¿ya? La señora Olga salió a recibirme. Ernesto se presentó con autoridad como el representante del propietario del terreno. Relató a la señora Olga que un nuevo proyecto habitacional sería construido en el terreno. También le explica que las familias que no estaban incluidas en el catastro oficial del año 2011 no podían quedarse en el asentamiento y que debía buscar en el corto plazo un lugar donde vivir. Le informa que no la puede recibir en el programa de campamento, dado que es una residente nueva, pero que podía iniciar el proceso de postulación al programa regular de subsidio y que para eso tenía que abrir una cuenta de ahorro y reunir los 280.000 pesos. Finalmente le dijo que Nancy, ¿cierto? La trabajadora social del equipo, la podía orientar sobre el funcionamiento del programa regular. Bueno, la señora Olga decidió no desalojar, aunque no dijo en ese momento que no se iba a ir, ¿cierto? Y otros vecinos también argumentaron durante la visita que ellos no estaban ese día en la casa cuando se realiza el catastro, que cómo lo hacían para catastrar a las personas que trabajaban, que ellos sí merecían estar en el proyecto habitacional, que tenían la misma necesidad habitacional que sus vecinos, ¿ya? La dupla intentó otras estrategias para sacar a estas 70 familias, ¿no? Entre ellas un intento de desalojo judicial, pero que fue resistido muy mediáticamente por los comités de vivienda del campamento y por la Fundación Techo, que en ese momento estaba haciendo su intervención también en el campamento. Estos como estas visitas ya y estos encuentros burocráticos, bueno, hicimos un recorrido como un catastro completo del campamento en marzo del 2017, como que empezaron a resonar con mis propias entrevistas que mostraban como los residentes de alguna forma estaban transfiriéndome en esa entrevista el discurso sobre la necesidad, ¿no? Argumentándome a mí como entrevistadora que ellos sí tenían necesidad, ¿no? Y aquí incluí algunas citas como muy cortitas, ¿no? Me vine al campamento por necesidad, mi marido está enfermo, no podíamos pagar arriendo, me quedé sola con 5 hijos, no me alcanzaba, yo estaba necesitada, ¿ya? Y lo que se correspondía también con el discurso gubernamental de la época y del programa mismo del campamento, como de sus definiciones eh, como conceptuales, ¿no? Los campamentos se estaban entendiendo como territorios de pobreza, ¿ya? Entonces, en los documentos oficiales no aparecen estas definiciones, como los campamentos como principales bolsones de concentración territorial de pobreza, los campamentos como la concentración espacial de condiciones asociadas a pobreza y precariedad, ¿ya? De alguna manera, los residentes necesitaban argumentar, ¿no? Esta necesidad habitacional, ¿cierto? La situación de pobreza en la que se encontraban para ser admisibles, ¿no? Al subsidio gubernamental. En las entrevistas también aparece este otro relato que no es contradictorio con el anterior, pero que también una de las motivaciones para estar en los campamentos era la expectativa de poder acceder a un subsidio, ¿no? Es más rápido acceder a un subsidio en el campamento que afuera, me argumentaban, ¿no? El gobierno no quiere más campamentos, por eso le está dando prioridad a los campamentos, ¿ya? Somos más visibles desde el campamento que viviendo de allegados. Entonces, eh, en, eh, una de las motivaciones, no la única, obviamente, de residir en un campamento también eh,
era, ¿cierto?, la expectativa de poder acceder, ¿cierto?, a una vivienda en propiedad. Y lo que también sé, tiene su correspondencia con el discurso estatal, ya que me va a contar eh, que ellos saben, o sea, los funcionarios de gobierno saben, ¿cierto?, que existe esta expectativa y que cada vez que se inicia una intervención en los campamentos, el campamento crece, ¿no? Nuevas familias se van a vivir a asentamientos informales porque, porque hay un proyecto habitacional en curso, ¿no? Y aquí un poco el relato de esta funcionaria de Serviu que me cuenta que cuando los habitantes de las zonas vecinas se dan cuenta de que en el asentamiento se va a ejecutar una solución en el corto plazo, mucha gente quiere vivir ahí, ¿no? Por eso tomamos esta fotografía, ¿cierto? El catastro. Después intentamos no añadir al proyecto a personas que no salen en esta foto, pero lo hacemos de todos modos con algunos filtros que dejamos a nuestra discreción. Pero esto es extremadamente arriesgado porque en estos casos entregamos subsidios sin cumplir con todos los requisitos que se le exige a esa familia. Bueno, el Serviu logró mantener esta estrategia durante 8 meses, ¿ya? Pero cuando ya llegó el momento de hacer el cierre, necesitaban empezar la construcción del proyecto habitacional en ese terreno, entonces era necesario ya desalojar a la familia. Y entonces ya desde octubre del 2017 cambia el discurso y comienzan a asignar subsidios a familias originalmente no admisibles, ¿ya? Eh, Esto significó entregar subsidios a familias que no habían reunido el ahorro requerido, que no cumplían con los requisitos de admisibilidad socioeconómica, o sea, que no estaban en el 40% de la población y que no estaban incluidos en el catastro. Entonces, a pesar de los intentos por implementar los procedimientos formales y ante la necesidad de desocupar el terreno, eh, los funcionarios de Serviu tienen que resolver en terreno, ¿cierto? En esta interacción con los residentes y realizar estas adaptaciones, ¿no?, de los procedimientos formales cuando estos no funcionan o presentan como resistencia, ¿no? Ya, y con esto cierro, bueno, esa imagen como del mapa del campamento, íbamos registrando ahí los sitios que ya estaban entregados, ¿no?, que iban a ser demolidos, los sitios que ya estaban vacíos y los sitios que todavía quedaban por entregar, ¿no? Familias que tenían que desalojar y que posteriormente se tenían que destruir para poder construir el proyecto. Entonces, algunas como reflexiones a modo de cierre, ¿no? Primero, bueno, las estrategias formales, tal como están diseñadas en la política pública, ¿cierto?, van a resultar inefectivas para cerrar el campamento. Y ante esta inefectividad, ¿no?, los funcionarios de primera línea van a tener que flexibilizar los dispositivos de la política. En su rol de mediadores, ya estos funcionarios como realizan la labor de reconstruir, ¿cierto?, la brecha que hay entre los procedimientos formales y las resistencias o las tensiones que van a encontrar en el proceso de implementación. Como los procesos de formalización del espacio requiere de este poder de discrecionalidad de los burócratas a nivel de calle. Y que es un alto poder, ¿no?, de discrecionalidad en el sentido de que la asignación de subsidios, o sea, el subsidio es una de las principales inversiones que realiza el Estado, o sea, uno de los montos más grandes que asigna el Estado por hogar, ¿ya? Pero lo interesante, ¿no?, y como yo creo que todavía requiere harto como desarrollo aún, ¿no?, es que esta implementación de procedimientos informales, ¿no?, y la asignación de subsidios discrecionales, de alguna manera contribuye a la reproducción de los campamentos, porque continúa, ¿cierto?, alimentando la expectativa
de los residentes de que si permanecen el tiempo necesario, ¿no? Van a poder acceder, ser visibles al Estado y acceder a un subsidio habitacional. Eso, lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias por la atención. Es. Ya. No, Ele- bueno, yo creo que me capta. Em, ahí. Muchas gracias, Valentina. Ahora tenemos el espacio importante cada vez que hacemos este seminario, ¿cierto? De preguntas, comentarios. Entonces, si quieren, pueden o escribir en el chat si desean dejar aquí un comentario o pregunta para Valentina, o pueden levantar la mano digital para que se crea el orden en el cual pueden presentar su pregunta o comentario. Si quieres, sales de la pantalla completa para poder ver. Ahí, sí, ahí van a ir apareciendo aquí, yo creo. Veamos. ¿Alguien tiene? No veo todavía. Manos levantadas. Ahí va. Andrés, por favor. Hola, muy buenas tardes. Gracias Valentina por tu presentación sumamente interesante y me encantaría leer este trabajo si es que en algún momento se publica o si ya está publicado. Te quería consultar si para los residentes de los asentamientos informales es tan relevante la visibilidad y la presencia. ¿Por qué tomaste la decisión metodológica de utilizar un seudónimo como nombre del campamento? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a nombrarlo Las Flores y no como ellos imagino desean posicionarse públicamente? Gracias, Andrés. Sí, efectivamente em, hay un objetivo de visibilidad. A ver, tengo que hacer una acotación, que es que el escenario, el contexto sociopolítico en el cual transcurre esta investigación es radicalmente distinto del contexto actual. Entonces, muchas de estas conclusiones no necesariamente aplican al contexto de nuevas tomas, ¿ya? Eh, no, si bien el programa para campamentos sigue operando de la misma manera, hoy día el fenómeno de las tomas es mucho más complejo, ¿no? Y hay familias que no están esperando la llegada del Estado para recibir un subsidio, sino que quieren permanecer en el campamento en las condiciones en las que están. Eh, y y lo vemos, por ejemplo, en la materialidad hoy día de las viviendas, ¿no? No son las medias aguas que veíamos en los 90 y en los 2000. La materialidad ha cambiado, la estructura urbana de las nuevas tomas también ha cambiado. Entonces, son tomas que de alguna manera, sí, yo no las interpretaría hoy día como lugares donde los residentes desean hacerse visibles ya a la intervención del Estado. Eh, es pregunta de investigación, ¿no? Eh, pero en realidad la decisión de anonimizar el campamento tiene que ver con motivos éticos, ¿no? O sea, eh, cuidar la identidad de los entrevistados, cuidar un poco la identidad de mis entrevistados, no solamente residentes de campamento, también mis informantes de Serviu. Eh, y claro, eh, el objetivo no es invisibilizar, ¿no? Sus demandas de visibilidad pública, sino más bien como resguardar éticamente como a los participantes de la investigación.
Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Puedo hacerte una pregunta Sí, claro, mientras? puedes No, hacer no me una gusta pregunta. empezar a intervenir demasiado por dejar espacio, pero mientras tanto, em, tengo dos consultas para ti. Ya. Uno, respecto a, mencionaste que hay poca literatura a street level bureaucracy. Mm, ¿Por qué crees que es así? A mí se me ocurre y tú me puedes corregir si tiene que ver con como la falta de visión etnográfica a ese nivel o por las dificultades burocráticas, ¿no? Valga la redundancia mm, de realizar una etnografía bajo esas mm, condiciones. Y vinculado con eso, me gustaría saber para ti qué tan complejo fue luego publicar acerca de esto con la relación que habías establecido con SerView mm, y quizá alguna de las sensibilidades mm, que eso podría mm, haber provocado, ¿no? mm, Dado que eso ya uno, o sea, a veces me pasa que pienso, bueno, ¿será que en los ámbitos donde yo hago investigación, será que alguien en este colegio va a leer algo que he mm, escrito y mm, qué van a decirme? Pero yo encuentro que mientras uno va escalando o metiéndose en ámbitos como ya de ministeriales o de gobierno, de municipalidades, las probabilidades quizás incluso aumentan. mm, Entonces, ¿cómo afecta eso a ti como etnógrafa, ¿no? Como académica publicando? mm, mm. Sí, bueno, literatura sobre burocracia a nivel de calle, bueno, es amplia, ¿no? De hecho, bueno, desde el trabajo social se investiga harto sobre esto. Lo que yo veo que hay poco es en campamento. Y, y cómo los burócratas a nivel de calle como desarrollan la intervención. Eh, ¿Por qué? Yo tengo la hipótesis como que, bueno, esto contrasta igual como, contrasta con como con el amplio recorrido que existe en Chile desde los estudios urbanos, desde la sociología urbana también, como de los impactos de la acción del Estado en la producción de una ciudad segregada, ¿no? En la segregación, en la creación de barrios periféricos, como en la estructura de la ciudad y en los efectos que esto ha tenido como en la calidad de vida de los sujetos y en su integración social. Amplio recorrido como de cómo la política habitacional neoliberal afecta la ciudad, pero muy poquito sobre cómo la política habitacional también ha contribuido a la reproducción de los campamentos. Y esto, mi hipótesis es que tiene que ver como con esta mirada como esta lectura, ¿cierto?, de la política habitacional neoliberal como la causa, como última, ¿ya?, como de los problemas urbanos, ¿ya? Y creo que se hace poco doble clic en cómo opera efectivamente esa política habitacional en la práctica. Eh, es como, sí, efectivamente la gente se va a vivir a los campamentos porque no puede pagar un arriendo, eso es evidente y eso responde a un mercado de vivienda abusivo, altísimo, ¿cierto?, en precio, que excluye a los sectores populares, que excluye a los migrantes, que hoy día además enfrentan como una barrera adicional, ¿cierto?, para entrar al mercado de vivienda. Pero, pero, pero estamos mirando poco la implementación de la política, ¿ya? Eh, y cómo hay discursos ahí contradictorios, ya o sea, responde a una orientación neoliberal, pero también durante este periodo noventero, ¿no? A una orientación bien socialdemócrata y de cómo eso conflictúa a los mismos funcionarios en el proceso de implementación, ¿no?
Entonces, creo que ahí falta más desarrollo. Eh, También creo que hacer etnografía del Estado en terreno es difícil, ¿ya? Yo creo que esto fue súper fortuito porque normalmente uno se encuentra con los funcionarios de gobierno en la oficina de gobierno y no en terreno. O sea, hacer shadowing, así como andar a la siga del funcionario cuando va a terreno, es algo que es como un lugar difícil de difícil acceso. Eh, Cuando uno está trabajando en el campamento, claro, ve a veces llegar a las comitivas, pero son encuentros, eh, eh, claro, que no siempre son planificados, ¿no? Que no siempre se pueden planificar. Entonces creo que ahí también hay una dificultad adicional, ¿no? Como hacer estos como acuerdos con funcionarios para poder participar de esas instancias eh, que también son bien delicadas, ¿no? Y, y por lo mismo, o sea, y aquí tu tercera pregunta, publicar sobre esto, hablar sobre como estas, eh, eh, como procesos, como, si se quiere, como informales de implementación de política. Eh, sí, es delicado. Eh, Como a partir de mis conversaciones con los equipos de Serviu, como ellos están plenamente conscientes de que esto ocurre, es parte de sus prácticas regulares, ¿no? Eh, Creo que lo más difícil para mí ha sido como eh, mostrar justamente como a el público, como a los académicos que trabajan en campamento, eh, no el hecho de que el Estado como participa en la reproducción de los asentamientos, sino que los sujetos están ahí no únicamente porque tienen necesidad, sino que porque hay una expectativa de acceder al subsidio. Eso ha sido más criticado que, eso ha recibido, diría yo, más resistencias que eh, como que esta otra interpretación menos estructural y más focalizada como en la intervención pública. Eso no, no sé si contesté a tu pregunta, me di una vuelta larga. Solo pero tu respuesta, ¿tú hablaste con ellos antes de Publicar, no, no. Pero he seguido en contacto con el equipo de Serviu. Eh, o sea, sí, me he mantenido en contacto con ellos, saben cuál es mi argumento, saben cuál es la tesis que como que he continuado trabajando, ¿no? Sí. Gracias. Aquí hay una intervención. En voz alta, ¿no? Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Retomando tu comentario sobre la complejidad que ha ido en aumento en las tomas, quería preguntarte primero si has continuado tu trabajo en terreno desde la pandemia. Segundo, ¿cómo crees que los discursos que identificaste podrían haber evolucionado desde entonces? ¿Qué y cómo tanto antiguos como nuevos actores participan en estos cambios? Gracias, Felipe, por la pregunta. No, la respuesta a la primera pregunta, si he continuado trabajando en terreno, no he vuelto a entrar con una investigación eh, desde que terminé esta. Eh, Después de esta investigación estuve trabajando en otro conflicto por vivienda. em, pero bueno, obviamente cuando uno hace este tipo de investigaciones largas se mantiene igual como informado, ¿no? De lo que está ocurriendo en el campo. Yo te diría que
estamos como ante un momento como bien particular en el fenómeno de campamento, en el sentido de que estamos ante una reconfiguración como bien radical del fenómeno, que no es algo como nuevo, ¿no? Sabemos que la informalidad es cíclica y que tiene distintas manifestaciones, ha tenido distintas manifestaciones en Latinoamérica y en Chile como el inicio del poblamiento de las ciudades, ¿no? Y estos como ciclos tienen que ver con, bueno, los tipos de urbanización, ¿no? Desde las poblaciones callampas, las tomas de terreno como prácticas políticas, cómo va cambiando la relación con el Estado, ¿cierto? Bueno, y ahora estamos en un proceso eh, como de reconfiguración que se está sucediendo mientras hablamos, que yo creo que es súper interesante como mirarlo ahora, ya creo que es un momento como particularmente como privilegiado para hacer investigación en campo. De todas maneras, han cambiado los discursos al respecto, ¿no? No quise incluir como muchas fotos y material que he ido recolectando sobre eso, pero hoy día, bueno, la población migrante ha aumentado, ¿ya? Entonces el discurso también como de los campamentos hoy día no se puede disociar, ¿cierto?, del aumento exponencial de la migración, uno. Dos, hoy día se están interpretando desde la crisis de seguridad, ¿no? Entonces tenemos la aparición, de hecho, durante marzo y mayo de este año tuvimos como explosión de como reportajes y noticias en la prensa de actividad criminal en los campamentos eh, y actividades ilegales, o sea, primero desde el Tren de Aragua, ¿no? Hasta actividades ilegales como prostíbulos, ¿cierto? Eh, como narcotráfico, ya un escenario que es súper distinto al escenario de los campamentos en los 90 y los 2000, los que hicimos trabajo de campo en ese entonces. Eh, y bueno, le comentaba también a Andrew antes de empezar la conversación que hoy día la investigación, o sea, la intervención, ¿no? Desde el ministerio también está en proceso de cambios. Porque el instrumento, ¿no?, que históricamente hemos tenido para intervenir los campamentos es el subsidio habitacional, y hoy día la complejidad de los asentamientos, como ese instrumento de política se queda corto, ¿no? Para intervenir como todos estos otros elementos que configuran el escenario actual. Entonces las intervenciones ya no se pueden pensar únicamente desde vivienda, ¿no? Se está entrando vía Ministerio del Interior, se está entrando vía como Ministerio de Desarrollo Social. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los incendios, ¿no? Donde ahí la emergencia habitacional entra a través del Ministerio de Desarrollo Social y no desde el Ministerio de Vivienda. Entonces, sí, efectivamente, el escenario ha cambiado, los actores también, y yo creo que es un momento como bien, una oportunidad bien interesante de hacer investigación en campamento en este momento. Eso. ¿Estamos? Sí, Gracias a sí. todos. Sí, muchas gracias nuevamente, Valentina, por tu tiempo y por esta fascinante presentación. Va a quedar grabado para que también la puedan difundir entre personas quienes podrían tener interés en escucharla. Y lo más probable es que en abril iniciaremos la nueva ronda de seminarios para 2025. Así que, por favor, desde marzo van a estar recibiendo información sobre esto. Así que muchas gracias por su asistencia hoy día. Que les vaya muy bien.